Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Paula Antonio Cruz Damián y en esta oportunidad tengo el poder exponer, ¿no? Hablar acerca de lo que viene a ser la liquidación de tributos aduaneros. Antes de comenzar, yo creo que lo primero a señalar es en cuanto a cuando uno ya decide importar y se contacta con la otra empresa. Y lo digo debido a que esto me va a ayudar a poder obtener un valor CIF. Cuando se va a importar o exportar, siempre hay, como dice, un consignante y un consignatario, de los cuales por medio del canal del CCI, que es la Cámara de Comercio Internacional, van a poder llegar a un acuerdo de un Incoterms. El Incoterms son términos. Existen diferentes términos que una empresa puede, un consignante y un consignatario pueden llegar a tener, como un tipo de contrato que ellos puedan acordar. En ellos pueden saber si quién va a pagar el transporte de la mercadería, quién va a pagar un seguro, ya sea por los riesgos que tengan. Mm, También el flete, ¿no? En este caso. Y otros también términos que se acuerdan, uno de los cuales se utiliza más es el CIF, que es en caso de transportes marítimos. Y es mejor o tiene su lado positivo debido a que determina el valor en aduanas. El CIF está compuesto por lo que viene a ser primero el costo, o también llamado el FOB. Está también compuesto por lo que es el seguro y también el flete. Entonces, estos tres me van a ayudar a poder tener mi base imponible, base por la cual yo voy a recién calcular los tributos o los gravámenes que se necesita para la mercadería que yo voy a transportar, importar. En este caso, nosotros también anteriormente hablamos de lo que es el nacimiento de una obligación, que en palabras sencillas nace o se produce debido a que este importador, al haber hecho un trato, ahora ya no es solamente un consignante y un consignatario, sino también hay un intermediario que ve por esto, que vela por esto, que es en caso una entidad del Estado mismo. Por ejemplo, en caso de Perú está la SUNAT. Anteriormente había aduanas mismo, pero se llegó a unir y se le dio la posta a la SUNAT para que pueda intervenir. Se les dio los derechos de fiscalizar, de revisar y otros derechos más, ¿no? Bueno, en cuanto a este nacimiento, se mencionaba que hay respaldos, hay de derechos arancelarios a causa de estas importaciones o exportaciones. Más que todo, estos derechos se basan en su nacionalización de la mercancía. Esta mercancía puede venir de diferentes países y quedarse acá en el Perú. Entonces, el valor de nacionalizar esa mercancía es lo que me generan ya los costos de importación en este caso sería. Em, entonces, tenemos a lo que son algunos tipos de tributos y recargos, como lo sería, por ejemplo, el derecho de ad valorem, que son los impuestos establecidos a las mercaderías que ingresan al territorio aduanero. Y estas se clasifican por una tasa impositiva del 0%, del 4%, del 6% u 11%. Esto se clasifica según el tipo de mercadería, según su naturaleza, según también su función. Pueden ser, ¿no? Artefactos que de repente, también incluso su material, porque algunos pueden ser, se deterioran muy rápido, incluso también por ese motivo también los derivan a diferentes áreas, ¿no? Como ya lo habíamos enseñado, ¿no? Diferentes tipos de almacenes según las características que tenga dicha mercancía que se está importando. De la misma manera, aquí también tiene una tasa impositiva conforme haya sido codificado, ¿no? Por medio de esta clasificación de su función, de su naturaleza, todo, se le clasifica un número, el cual nosotros podemos buscar en la SUNAT mismo, aranceles, el valor del arancel, entonces ya te sale también su porcentaje.
Ahora también está el impuesto general a las ventas, ¿no? Que es el IGB, tributos que graban todos los bienes, a excepción de que alguna, ¿no? Por reglamento se haga exento de eso, ¿no? También se calcula en base al valor CIF que ya hemos calculado, que es a base del seguro, del flete y también del costo o el FOB. Eh, pero además el IGB también se le suma lo que es el ICC, que es el impuesto al sistema, no, de valores, ¿no? El impuesto selectivo al consumo. Entonces, que también el impuesto, el ICC también mm, se diferencia por tres tipos, ¿no? Se pueden clasificar en tres tipos: el sistema de valor, el sistema específico, el sistema de valor según precio de venta al público. Dicho resultado, ya sea que dicha clasificación, dicha suma en realidad en total, será multiplicada al final por el 16%. Y también tenemos al impuesto promoción municipal, el IPM, que es el tributo creado a favor de las municipalidades. Esto es calculado de igual manera como se obtuvo el monto del IGB para el IGB, pero ya no es por el 16%, sino por el 2%. También tenemos una tasa de despacho. ¿Por qué se realiza esta tasa de despacho? Es debido a que, como había mencionado anteriormente, aduana se encargaba de esta labor. Sin embargo, ahora que SUNAT toma la posta, es por eso que se establece para prever la adecuación de las operaciones aduaneras, ya que la labor que cumplían las empresas verificadoras ahora la realizará la SUNAT. También otro tributo es a lo que es el régimen de percepción del IGB o la venta interna. Este es un porcentaje adicional del IGB que el importador cancela para sus operaciones posteriores. Cuando nosotros tratábamos de explicar esto en clase, es de que cuando el importador cancela este porcentaje adicional, tarde que temprano, como se lo diría de repente de manera natural, es el dar y recibir, ¿no? De esta manera él cancela para que posteriormente en sus operaciones también se les llegue a descontar. Es algo anticipado, ¿no? Y también es calculado a todo lo previo, como lo que es el CIF, el ad valorem, el IGB, el IPM y el ICC, por una tasa. Y esta tasa también son tres. Es el 3,5% o el 5% o el 10%. Según yo buscaba información acerca de esto, me decía que, por ejemplo, en cuanto al 10%, dependía de que si el importador, la condición del importador es un domiciliado fiscal no habido, o no contaba con RUC, o su RUC había sido de baja, entre otras características. También ya sea por la suspensión de sus propias actividades. Si no era clasificado entre estas condiciones, pertenecía al 5%, que sí eran los importadores que nacionalizan bienes usados. Y si no eran ni el 5% ni el 10%, era el 3,5%. Entonces, yo también recordaba que en un curso anterior que llevé, se me mencionaba también que en cuanto al 3,5%, el 5%, el 10%, variaba de acuerdo a cuántas veces también la persona había realizado importaciones. Si era una persona nueva que recién realizaba sus primeras importaciones, se le consideraba un 3,5%, pero cuando iba aumentando sus importaciones ya eran 5% hasta 10%, y en el 10% también ya tienen otras condiciones por las cuales llega, ¿no?, la persona al 10%. Ahora les quiero presentar mi pantalla. Ya, es acerca de mi caso práctico, ¿no? Tenemos que Julio Garay, creador de la nueva empresa importadora Celpasac, que se dedicará a la venta de accesorios para teléfonos, decide hacer su primera importación. Esto va relacionado con lo último que mencioné, que es al 3,5%. Hasta ahí ya tenemos un dato que no nos dan, pero que podemos inferir que es así en cuanto a su régimen de percepción del IGB. También
nos mencionan, ¿no? Que nos notifica que han comprado 400 auriculares de celulares. Es la tarea que se nos ha delegado, puesto que han importado muchas cosas más. Los 400 auriculares del celular con un costo unitario de $4. También recordar que en cuanto a lo que viene a ser la liquidación de tributos, siempre se va a calcular en dólar y después se tiene que utilizar la moneda. Si bien no lo recuerdo, lo inscribí por aquí. Sí. Em, para el pago de estos tributos y recargos expresados en dólares deberán de ser cancelados en la moneda nacional al tipo de cambio de venta vigente, además de recordar que es en valor al sí. Entonces, nosotros tenemos la compra de 400 auriculares con un costo unitario de 4% de diferentes modelos y se nos pide con urgencia hacer el cálculo de los tributos aduaneros, sabiendo que cerró contrato con la empresa Manto de Colombia, es una importación, con los términos del Intercor del CIF. Entonces tenemos los datos. El valor FOB es de $1,600, el flete de $500, el seguro de $485 y el ad valorem del 0%, el IGB del 16% y el IPM del 2%. Si es que no me dieran esos datos últimos, como lo son estos, bastaría con saber qué tipo de auriculares nosotros estamos importando. En este caso, por ejemplo, yo lo que hice fue poder buscar en la SUNAT en tratamientos arancelarios por subpartidas nacionales. Cuando yo digitaba el código, o si en todo caso yo no tenía el código, yo podía elegir la descripción. Entonces, en mi caso yo puse descripción de auriculares. Encontré que los auriculares que yo buscaba eran, ¿no? Los que son con micrófonos incluidos, ¿no? En este caso me daban este código que, como ya lo había mencionado, también cuando se clasifican los códigos o los números, es debido a su naturaleza, su función, a su elaboración. Y que sencillamente también me dan los datos, como lo son el ad valorem, el 0%, me dan también el impuesto general a la venta, el IGB y el IPM, que también aquí me lo da el caso práctico en este caso. Ahora procedo a poder hacer el cálculo. En este caso, nosotros primero vamos a calcular su valor CIF, que es el Incoterms que está usando la empresa. La empresa es el PASAC. Habíamos mencionado que eran 400 auriculares por un costo unitario de $4. Eso quiere decir que el costo o el FOB me va a salir 1,600. Estos ya nos lo dan por dato. El flete de 500 y 485 el seguro. Entonces nuestro valor CIF va a ser la suma de los tres, el cual me sale $2,585. Ahora procedo yo a poder realizar los tributos, el cálculo de los tributos o sus recargos. El ad valorem, como bien lo mencionaba, tenemos un 0% y también lo mencionan los datos. ¿Cómo se calcula el ad valorem? El ad valorem se calcula el porcentaje, el CIF más el valor CIF por el porcentaje del ad valorem. En este caso tenemos el valor de 2,585, que es por ser 0%, solamente se calcula el valor CIF, ¿no? Al final sale el valor del CIF. También tenemos el IGB, que es en base al ad valorem. ¿Por qué? Ya que este es el ad valorem más el CIF. Entonces, en base a estos dos, yo voy a calcular el IGB. De igual manera, habíamos mencionado que el IPM también es en base a estos dos. Entonces, de igual manera, se calculó en base al ad valorem, ¿no? El 2%. Tenemos una tasa de despacho de $5 y tengo un total de $3,055. Ahora la percepción. ¿Cómo calculamos la percepción? Pues ya habíamos dicho de que es su primera importación. Eso quiere decir que le corresponde un 3,5%. ¿Cómo se calcula? Pues es el CIF más el subtotal por la cantidad de la percepción. Ahora, el tributo o la cantidad
que voy a yo pagar como empresa Selpas sería de 3.253. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.